Amén. Dios bendiga a toda la audiencia. El tema de esta noche va a tratar sobre no es de todo la fe. La base bíblica está en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3 y verso 2 dice así: porque no es de todo la fe. Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, gracias por tu palabra. Señor, danos entendimiento y sabiduría para exponerla. Es un tiempo peligroso, tiempos de apostasía, tiempos donde la iglesia necesita edificación, consolación, Señor, enseñanza, doctrina sana, para que puedan marchar hacia adelante en la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracia. Amén y amén. Casi siempre hemos emplazado el mensaje concentrándonos en la fe y nos damos a la tarea de edificar, consolar, enseñar a la iglesia a caminar en fe. Casi siempre la base bíblica que optamos por exponer es: sin fe es imposible agradar a Dios y el justo por la fe vivirá. Eso es correcto. Es el deber nuestro proclamar, incentivar la fe en el creyente. Hay un pasaje que acabo de leer en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 2, que me llama mucho la atención, y es ese que leí: no es de todo la fe. También en Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 4, dice así: el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento al incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Si miramos y nos detenemos detalladamente en el Dios de este mundo, que no es el Dios verdadero, sino el engañador, ¿qué es lo que ciega? Porque no dice la vista, dice el entendimiento, el entender. Ahí donde está el asunto que queremos tratar en este día. ¿Le ha cegado el entendimiento a quién? ¿Quiénes son los cegados por el enemigo? Los incrédulos, es decir, los que no tienen fe. Porque ese es el tema que quiero tratar en este tiempo, y es no de la fe, sino la falta de fe, las consecuencias de la falta de fe. Cuando no hay fe, ¿qué pasa cuando no hay fe? Hay una fe que es fingida, hay una fe que es vana, hay otra fe mencionada en la Biblia que es la fe muerta, la fe sin obra, y la que es reprobada. Es decir, hay varios tipos de fe, pero la fe auténtica es la que necesitamos, y es la que hoy quiero, en este caso, exponer sobre la mesa, sobre el púlpito, que es lo que no es de fe. ¿Qué pasa cuando no hay fe? Cuando se toca el tema de la falta de fe y, de hecho, la incredulidad, la iglesia, como un relámpago, como una centella, comienza a declarar enseguida y a señalar: los impíos son así. Ellos no tienen fe, aman más al mundo o las cosas que están en el mundo, solo piensan en lo terrenal. Esa es la expresión de la iglesia, condenando y señalando enseguida: luego será tarde. Pero lo que asombra no es eso, da dolor. Y a mí me da sentimiento, me causa tristeza saber que lo que asombra no es la condición que tiene el mundo, y es real.
la condición del mundo es esa. Sabemos que el mundo está en tinieblas y el Dios de este mundo ha cegado ese entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero lo preocupante, lo que preocupa, lo que da dolor, tristeza, es en grado superlativo que son los de adentro, los nuestros, los que acusamos a los idólatras. Y sin embargo, la idolatría está penetrando en la iglesia. Estamos a veces peor. Condenamos al afán, que el mundo está afanado, que hay que buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura, y ahí sacamos hasta un mensaje. Criticamos lo que concierne a división y estamos divididos. Tenemos que reconocerlo. Es increíble lo que hay en el internet. ¿Qué pensará el impío? ¿Qué pensará el inconverso con este tipo de división que está sucediendo en estos últimos días? Porque es tiempo de apostasía, la falta de amor. La criticamos el orgullo, que son unos ladrones, que no tienen compasión. Es una lista inmensa, interminable. La fe creemos que mueve montañas, lo creemos así, es bíblico, aunque hay una hipérbole. Pero hay montañas más grandes que suceden cuando no hay fe. No es de todo la fe. Muchos hoy en día piensan que la falta de fe no daña, como que la falta de fe no hace avería, no nos daña, no hay ninguna situación por tener un poco de fe simplemente para ser salvo. Es suficiente. En Cristo estamos completos. Esa es la condición de hoy en día. Presentar, en Cristo estamos completos. Yo soy salvo. Y hay, en este caso, que ver que hay falta de fe en esto. En Cristo estamos completos. ¿Quién dice que por tener un doctorado en teología, por haber estudiado en la Universidad de Harvard, o porque leíste toda la Biblia 15, 20 veces, o porque en este caso conoces el griego, conoces el hebreo y son expertos en el púlpito, tienen un léxico, tienen una promoción, arrastran gente, es increíble. Yo estuve en la tumba de Jesús. Se glorían hasta de eso. Mira, hermano, Judas y Tomás estuvieron juntos con el Señor. Y Judas, el Señor sabía que era un ladrón y estaba ahí. Era uno de los 12. Tomás fue un incrédulo a la hora que el Señor impartió el Espíritu. Que eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, con la primera porción que el Señor da del Espíritu, que es la que se transmite ahora para ser salvo, y no dudamos de que sean salvos. No es cuestión de que digamos o cuestionemos salvación de nadie. Eso le pertenece a Dios. Pero a veces como que hay una preocupación. A mí me preocupan mucho estas cosas. Porque si vamos a ver en ocasiones, hay mención en la Biblia del mismo apóstol Pablo y hasta de Cristo. Esa expresión no es de todo la fe. En ocasiones leemos las escrituras de la mano de Pablo diciendo así: ojalá se mutilasen los que perturban la obra de Dios. Hay una versión que dice: ojalá se castrasen. ¿Cómo es eso? De falsos hermanos. Todavía no lo entiendo. Lo he leído, lo he rebuscado, le he pedido a Dios que me dé sabiduría, que me dé entendimiento. He conversado con hermanos en la fe, amigos de ministerio, porque declara que son falsos, pero que también son hermanos. Entonces, hay hermanos que son falsos, aunque es mi hermano. ¿Dónde está lo genuino? ¿Dónde está lo...? Porque es falso.
pero es también mi hermano. Y bueno, lo dejo de tarea, porque todavía no lo entiendo. Ser hermano, pero ser también falso. Casi siempre nuestros niveles están concentrados en la fe. Y nos damos a la tarea de motivar y de motivar sobre la fe. Es bueno. Yo creo que es bueno. Cuando se toca el tema de la fe, para mí es algo glorioso. Pero quiero concentrarme en la falta de fe. Es posible que la falta de fe motive a que algunos ministren con la palabra, porque es con la palabra. Están en un púlpito. La cizaña, cuando tú la miras, tiene tallo, tiene hojas. La cizaña tiene raíces. Es decir, que cuando le vamos al ámbito espiritual en la vida del creyente, están fundamentados, están en la iglesia, nacieron, tienen tallo, tienen constitución, han pasado un instituto y a la verdad de Dios le hacen rechazo. Yo no entiendo un hombre de Dios que le eche, disculpen la expresión, le eche o que castigue o que guerree contra las cosas espirituales de la iglesia, que se burle del hablar en lengua, que se burle de la caída, que se burle de la obra del Espíritu. Hay que tener un poquito de cuidado, porque si hay alguien que en su función no es perdonar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no perdona. Esa no es la función de él. El Padre y el Hijo, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, ministran, nos bendicen en lo que concierne al perdón. Pero el perdón a través del Espíritu Santo, no hay un pasaje bíblico que lo respalde. Sí, es decir, no hay solución para ofender. Te quedas condenado porque no te perdona. El Espíritu Santo no perdona. Y debemos tener cuidado cuando nosotros ofendemos de alguna manera la obra del Espíritu. ¿Que hemos cometido errores? Amén. Pero el hecho de cometer errores no significa que es falso lo que hemos creído, sino que necesita orden, el orden del culto. Pero no entiendo un hombre de Dios, es de Dios, un hombre de Dios guerreando contra las cosas de Dios. ¿Qué tipo de hombre de Dios es ese? Entonces es mi hermano, pero bueno, ahora entiendo un poquito, es falso. Es falso porque no ministra la bendición de Dios como está en la palabra, porque aquí en la palabra está escrito poder del Espíritu Santo, poder de Dios, que recibiríamos esa bendición. ¿Por qué tanta guerra contra la obra del Espíritu? Sé que no han tenido esta experiencia, pero ¿por qué no la buscan? Y se callan un poquito la boca. Callarse la boca es mejor. Pablo en una ocasión lo dijo, que si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Eso es para que se entienda. Eso es para que se comprenda que no todos los que están con nosotros son de nosotros. No son todos los que están, ni están todos los que son. Y esa es la razón por la cual hay una preocupación. A mí me preocupa qué es lo que está sucediendo hoy en día con siervos de Dios, llamados siervos de Dios. ¿Son siervos de Dios? Si eres siervo de Dios, defiende la obra de Dios, defiende las cosas de Dios, defiende la obra del Espíritu, defiende la palabra. Mucha letra, pero del Espíritu, nada. Y ese es el error más grande que hay en un siervo de Dios. Porque en una ocasión he oído por internet, detrás de un púlpito, que si se caían, que riéndose y haciendo imitación, cuidado del hablar en lengua en una forma irónica, en una forma de humor y dándole un matiz para rechazar la obra del Espíritu. Eso es grave.
me preocupa. Si hay un tiempo que le he dado gracias a Dios 1000 veces y le seguiré dando gracias a Dios, es este tiempo que Dios ha permitido a la iglesia. Para que entendamos que tenemos que escudriñar un poquito. Ahora que estamos solitos, escudriñemos la palabra solo, sin que nadie nos esté ministrando. Yo tengo cuidado con el que me ministra, porque el que me ministra a mí me ministra espíritu, me ministra sentimiento. No es solamente que está uno oyendo una palabra, un sermón, no, te ministra, penetra en el corazón, te incentiva en el espíritu, esa condición caótica y errada de falsos maestros. Porque son falsos, ya veo que son falsos, hermanos, lo es, falsos hermanos. Ojalá se mutilasen, dice el apóstol Pablo. Yo le doy gracias a Dios porque nos vendieron, nos ministraron, vamos a decir así mejor para que se entienda, un evangelio puro, el verdadero evangelio. Un evangelio de poder, de gracia, de ministración, de obra del Espíritu, que hace milagros, que hace maravillas. Un Espíritu Santo que hace cosas gloriosas, operaciones, reparte dones. Nos están mutilando. A mí no, porque yo conozco la palabra de Dios y yo recibí esa bendición y ministro eso hasta que me llegue el día, ya sea el rapto o ya sea el sepulcro. Lo ministro, que Dios envió poder para la iglesia. Poder del Espíritu Santo. No dice que el poder es a través de la oración, no dice que el poder es a través de ayunar, no dice que el poder de Dios es a través de leer las escrituras, de escudriñarlas. No. La única palabra así expresada, que recibiréis poder, es cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que te va a llevar a todas esas cosas de ayunar, de orar, de escudriñar, de confraternizar, de ofrendar, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo único que se recibe poder, oye bien, por lo único que se recibe poder es a través del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros, cuya señal inicial es hablar en otras lenguas. No me canso de decirlo, porque esta es la doctrina más descuidada y estoy ministrándola para que se le abran los ojos a los siervos de Dios y a la iglesia de Jesucristo, que es tiempo de ministrar Espíritu Santo, de tener una experiencia. ¿Qué falta le hace a la iglesia? Una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia sobrenatural. Dios le bendiga, es mi deseo. Quizás tú quisieras oír un poco más profundo el tema. Bueno, hay más siervos de Dios que tienen esta bendición de hablar, predicar y motivar a la obra del Espíritu. Y creo que en esta época hay muchos que no se han callado. Gracias a Dios por esta bendición y que Dios te bendiga, que Dios te ministre esa bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.